¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Realpolitik México. Hoy en este episodio número 78 y tenemos como invitado al diputado del Distrito 13 de Guadalupe, Jesús Elizondo. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carlos por la invitación. Muy contento de estar contigo y con los amigos de Realpolitik. Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Sabemos que tu agenda normalmente es complicada, y gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y poder platicar un poquito de algunos temas que nos interesan, de algunas iniciativas que has presentado y de tu función legislativa en estos, ¿qué llevas ya? ¿Cuántos meses? Pues ya vamos para, que llevamos unos 8 meses más o menos, ¿no? Ok. ¿Vas a presentar el primer informe al año como muchos diputados? Yo creo que sí, o inclusive un poco antes en el verano ir adelantando. Digo, yo constantemente estoy subiendo todo lo que hago, diría yo a veces hasta exceso de contenido, video, postal, fotos, todo. Entonces, pues sí hay una noción de lo que estoy haciendo y no dejamos de estar con el comité de gestoría, visitando las colonias y demás. Pero sí, yo creo que el concentrado de la labor del año, lo que se presentó, se aprobó, lo que se exigió y demás, va a empezar en verano y ya para septiembre pues tener el final, ¿no? Fíjate que yo no veo mal el hecho de que un diputado informe a la gente, porque de por sí las personas, o el gran porcentaje, la gran mayoría de las personas, pues no se involucran en temas sociales o en temas políticos. Mínimo que cuando les interesa algún tema, pues la información esté ahí. Entonces, si tú constantemente empiezas a subir contenidos y les explicas o intentas bajar esos términos para que los demás ciudadanos le entiendan, está muy chido. De hecho, y te comento un dato interesante. Muchas de las iniciativas que ustedes ven, yo a la semana presento una o dos iniciativas. Ajá. Muchas no son ideas mías. Ok. Digo, obviamente yo empecé a le di prioridad a lo que prometí en campaña, ¿no? Que ya llevo gran parte avanzado. Pero muchas han sido cosas que la gente me dice. Y no me refiero que en un foro académico, no. O sea, un ciudadano en la calle, oiga, ¿por qué no propone esto? Y digo, a veces son cosas que no se pueden, pero me ha tocado una que otra con ideas muy buenas, ¿eh? Ok. Y que luego las termino llevando a tribuna, las terminamos llevando a comisiones, que se aprueban ya para pasar al pleno. Entonces, al final, eso habla mucho de la labor de un diputado. Yo estoy empezando ya, tuvimos varias sesiones de audiencias públicas en donde se citan a los vecinos, quien quiera asistir de manera pública a través de las redes, se agenda, le dedico un día completo a eso. Okay. Y sí viene mucha gente a pedir gestorías, que sillas de ruedas, medicamentos, etcétera, pero también viene mucha gente a proponer cosas, ¿eh? Y ahí justamente en estar cerca de la gente, en escucharlos, es donde está el gran valor y el gran trabajo de un legislador, porque al final en el deber ser nosotros somos los representantes de la gente. O sea, recae la soberanía del pueblo en nosotros, y justo lo que ha caracterizado a Morena, digo, sin hacer un spot político, pues es eso, ¿no? Que los legisladores y las legisladoras de Morena, pues debemos de estar llevando el sentir de la gente al Congreso, ¿no? Sí, claro, a ver, pues es parte, como dices, la chamba del diputado, representarlos en la Cámara del Congreso. Jesús, ¿eres el diputado más joven de la legislatura actual? Exactamente, de hecho fui el candidato más joven de tanto de Morena como del Verde, fui candidato de coalición y soy el diputado más joven de la legislatura. Oye, ¿cómo te trata Morena? ¿Cómo te trata la bancada? ¿Cómo te tratan los demás legisladores en el Congreso del Estado? Sabiendo que a lo mejor, no sé si eres el legislador, si eres el más joven, no creo que seas el que tiene menos camino recorrido en cuestión política, pero ¿cómo te tratan? Mira, buen punto. Al final, tratas con respeto, te tratan con respeto. Y yo creo que las acciones, las intervenciones en tribuna hablan mucho de lo que está hecho un legislador, qué representa y qué hace. Pues no soy nuevo en política, tengo 12 años participando, primero como activista, luego como consultor político, desde el 18 involucrándome en Morena y ahora con esta experiencia de ser legislador. Tengo 2 maestrías en el extranjero, una en King's College London, en el Reino Unido en Seguridad Internacional, otra en la Universidad de Hong Kong en China, en Asuntos Públicos Internacionales, además de mi carrera en Economía por la UDEM. Entonces yo lo hice y estoy consciente que los jóvenes, las y los jóvenes tenemos que buscar nuestro reconocimiento por nuestra capacidad de hacer las cosas, no por ser jóvenes. Y creo que es justamente ahí en las intervenciones en tribuna, a la hora de cabildear las iniciativas, que uno se gana el respeto de los demás, tanto de las y los compañeros legisladores de mi partido y de otros partidos, pero también de la misma fuente de medios en el Congreso y del mismo ecosistema político de los otros poderes, que al final pues tiene que haber una comunicación justamente para que a eso que estamos haciendo nosotros del legislativo, esos cambios que estamos haciendo en la ley, pues sean para bien
de las instituciones y que por ende puedan servir a la gente. Claro, a ver, y realmente eres un diputado muy participativo, tienes muchas propuestas, y hay una en especial que obviamente has desarrollado en estos últimos días que se me hace muy interesante y que es algo que pasa actualmente a muchos jóvenes, actualmente no, a no tan jóvenes, pero es algo que está presente ahora con estas herramientas de información, de tecnología, que todo el mundo tiene acceso a un celular, a crear cuentas en redes sociales, y es la iniciativa del grooming. Platícame un poquito, Jesús, esta iniciativa que acabas de proponer hace poco, y que la metiste en el Congreso y que buscas proteger los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Sí, mira, pues esta iniciativa contra el grooming, traducido al español, es el ciberacoso Ok. contra menores de edad con fines de protección sexual. Son dos iniciativas, una punitiva al Código Penal y otra de prevención y atención a víctimas en la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Es una iniciativa que lo que busca justamente es proteger a las y los menores de este peligro que ocurre cuando un adulto, con fines muy ruines, utiliza engaños o hackeos también digitales en contra de un menor de edad para obtener material pornográfico que Ok. luego utiliza para extorsionarlo, sea con un fin económico, político, social, obtener más, lo que sea. Es algo muchísimo más común de lo que se piensa. Algunos datos hay 30% de los menores que están en línea han recibido algún tipo de ciberacoso y de estos el 13% ha recibido una solicitud de material íntimo, ¿no? Que Ok. obviamente el número sería muchísimo mayor sabiendo las cifras reales, porque en muchos casos pues no se conocen No se denuncian. o no lo dicen por pena, por qué dirán, por no ser figuras públicas. Los casos que nos enteramos pues son artistas, deportistas, etcétera. Entonces es importante. ¿En qué consiste la iniciativa? La primera, la parte punitiva, es agravar dos delitos ya existentes en el Código Penal. Primero, el de pornografía infantil. Ok. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre el grooming y lo que ya se castiga en difusión de material íntimo? Que en el grooming hay un elemento de extorsión. Que Ok. eso es lo que lo hace más grave, eso es lo que lo hace diferente, extorsión y manipulación. Y segundo, agravar el delito de delitos contra la intimidad, que viene de la famosa Ley Olimpia, que hay que decirlo, no siempre aplica o no es lo mismo, porque ese delito surge a raíz de una lucha muy buena, donde justamente se buscaba que se castigara la difusión de material íntimo cuando había una pareja o una relación de pareja donde se rompía la confianza. Que no es este el caso. Este es un caso de una extorsión contra menores de edad, en donde pues no hay una relación de pareja necesariamente, ¿no? Claro. Eso es la parte punitiva, agrava estos dos delitos. La parte preventiva es una reforma a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad lleven labores de prevención en las escuelas, etcétera. Y también que haya una parte importante de atención a víctimas. Muchas veces al no haber verdaderamente la capacidad del Estado de dar con lazo los responsables, pues muchas víctimas no denuncian, se sienten expuestas o caen en una revictimización. Gran parte de los delitos sexuales en línea, la gente pone en una sola canasta muchas veces a todos y todas que están involucrados en ese delito, cuando muchas veces esa persona que está ahí pues fue una víctima. Ok. ¿Por qué? Porque fue parte de una extorsión, de un engaño, de una situación de vulnerabilidad, y que el juzgar o el criticar, pues lejos de ayudar, perjudica, ¿no? El proceso de sanación de una víctima. Son temas complicados. ¿Algún ejemplo, Jesús, por ejemplo, en alguna plataforma que tú digas, esto sucede muy seguido en cierta plataforma, que pase más? Por ejemplo, yo leí hace tiempo que en Roblox se usaba ahora. En Roblox es una plataforma donde juegan muchos niños y hay muchos adultos que se meten con sobrenombres de niños a hacer ese tipo de actividades. Hay muchas plataformas, depende del país, digo, obviamente Instagram es la más común, Snapchat. Ok. También pasa ahora en las digitales de video gamers como Roblox que mencionaste. Yo aquí creo que es importante mencionar la iniciativa que presento y Ok. que presenté las dos iniciativas, pues no las presento solamente como legislador, las presento también como alguien que en su momento fue víctima de este delito. Digo, quienes me conocen de la política saben, yo en 2019 hice público que fui extorsionado casi 5 años con un video íntimo de tu servidor. Solo digo, no estoy haciendo nada inmoral ni raro. Es del 2014. Yo tenía 16 o 17 años, digo, no recuerdo el mes. Y fue un proceso complicado, la verdad, porque pues obviamente un menor en estado de indefensión, con aspiraciones de estar en política, pues empiezas a recibir esas extorsiones.
y pues no es algo que te permita actuar con libertad. Yo creo que en la política o en cualquier actividad de la vida es muy importante seguir tus sueños de hacer lo que te gusta, y si tienes algo que te espanta de eso, que te tiene amarrado, pues no te deja actuar. Como por ejemplo yo ahora como legislador, si ese fuese un secreto y alguien lo tuviera contra mí, pues yo no podría libremente criticar, decir, hablar, Sí, no. señalar. Entonces es bien importante comentarte esa experiencia. Digo, obviamente en el 19, cuando lo hice público, pues yo presenté la denuncia ante la fiscalía, lo hice público. Tan no afectó que, pues bueno, pude ser candidato, tuve la candidatura y la gané. Y no fue cualquier cosa, ¿no? Pues de los 26 distritos, Morena ganó 5, los 2 de García, los 2 de Escobedo, el mío fue el único donde no ganó un alcalde de Morena. Entonces Claro. algo hicimos bien. Y esa experiencia sirvió también para que dentro de mi primer maestría, que fue la de Inglaterra Ciencia de Seguridad Internacional, pues justo mi tesis fuera sobre ciberseguridad, digo, no solo abarcando este tema, pero como una necesidad importante de que hoy en día en México, incluyendo Nuevo León, no hay verdaderamente una capacidad técnica del Estado para dar con los ciberdelincuentes. Te pongo un ejemplo. Recientemente hubo un caso en Estados Unidos, en Florida, si mal no recuerdo, un muchacho que le pasó algo muy similar y se quitó la vida. Ok. Y el gobierno lo trajo, el gobierno federal, el FBI, y dio con los responsables, que tuvieron que extraditarlos de un tercer país. Entonces, ¿de qué te habla esto? De que hay una fortaleza del Estado de Derecho y de las policías para darle justicia a las víctimas, ¿no? Cosa que en México no tenemos. Esa es una parte. Otra parte que también aprovecho comentarles a quienes nos escuchan, creo que es bien importante en ese tipo de delitos del ciberacoso en línea, que sí se denuncie. Muchas veces por pena, por al que dirán, al escrutinio público, no se hace, y yo por eso platico mi historia tan abiertamente, porque pues bueno, aquí estoy, soy diputado, fui candidato, la gente me conoce, votaron por mí, y no es algo que me esté a mí afectando. Claro que cuando me pasó como menor, y bueno, cuando lo hice público, pues fue complicado, ¿no? Porque es un proceso en donde uno se llega a sentir sucio, o que estuvo mal, o que fue algo que te va a perseguir, etcétera. Y creo que ahí es bien importante hablar de esta parte de atención a la víctima, ¿no? Porque si no estás acompañado por gente que te quiere, que te aprecia, y si no le haces frente a las cosas, pues eres víctima de la situación, ¿no? Digo, yo siempre he sido, no decir la palabra, pero pues sí, muy cabrón. Entonces, nunca me he dejado de nada ni Claro. de nadie. Prueba, pues en el Congreso y pueden ver cómo voto a veces, ¿no? Pero creo que es una situación difícil y que cuesta vidas, como en internet, pues si ponen grooming, suicidio, pues les van a salir cientos de casos, ¿no? Entonces, es un problema que existe. Imagínense, si el 13% son los números que se saben, ¿cuál no será el número real? De hecho, justo ahorita que estoy promoviendo mucho esta iniciativa, me he sorprendido la cantidad de gente que me ha dicho, a mí me pasó, a mi hijo le pasó, no sé qué, no sé qué. Y digo, no los puedo decir, ¿verdad? Obviamente, pero de gente que conocemos tú y yo, ¿no? Pero sí pasa. Oye, y esa gente que dice que le pasó o que le está pasando, ¿hay manera que tú los encamines para una vía legal y que ellos puedan atender este tema? Sí, mira, creo que es bien importante hacer la mención. Una es la cosa legal Ok. y otra es la parte social o psicológica, ¿no? Que ambas son muy importantes. En la parte legal, pues se tiene que hacer la denuncia en la policía cibernética, se tiene que proceder. Sé que Nuevo León, hay que decirlo, tiene una buena policía cibernética en comparación con otros estados, muchísimo mejor. Se han triplicado los delitos cibernéticos del 23 al 24. Muchos de ellos son este tipo de delitos en materia sexual y de acoso. Entonces, tiene que hacerse la denuncia, ¿no? La segunda parte, muy importante, que tiene que ver con la atención. Bueno, pues si es una persona que está ante el escrutinio público, pues tiene que, yo sugiero humildemente hacerlo público. O Ok. sea, no puede dejarlo, no puede ser víctima de una extorsión. Y si es una persona que no es pública, tampoco. ¿Verdad? Porque si no lo afrenta y si no lo atiende, pues entonces es víctima de la situación. Ok. Y en esta parte, pues tiene que ver a su familia, tener terapia, etcétera. Y tiene que también hablar, que yo eso también pongo a la disposición, digo, además de canalizarles en el tema de la denuncia, pues si ocupan hablar con alguien, yo digo, no puedo decir marcas, pero inclusive de políticos jóvenes de otros estados de la República, algunos amigos, otros no tan amigos, pero que conozco, que también les ha pasado Ok. y que son públicos, algunos otros no. Pero creo que es importante hablar del tema y creo que es importante buscar
sí, claro que queda en ley, pero también como sociedad afrontarlo, porque digo, este es un tipo de delito que hay de extorsión, con implicaciones muy graves, pero pues hay muchas variantes, hay muchas historias detrás de, ¿no? Que eso es la parte que yo hago mucho la diferencia con los delitos contra la intimidad de la ley Olimpia. O sea, ya se está difundiendo, se castiga la difusión de un material íntimo, ¿no? Que aquí también se usa castigar. Pero eso no es lo grave. O sea, lo grave, o lo más grave más bien, lo más grave es la parte de la extorsión. Ok. Esa es la parte contra un menor que es delicada y que requieren una mayor agravante, un mayor castigo y también una atención especial para la víctima. Oye, y como consejo, Jesús, el primer paso de estas personas que están pasando por esta etapa desagradable sería que platican en familia, busca un maestro, busca ayuda externa. ¿Cuál sería así como que el primer paso? Pues yo creo que platicarlo con la familia, en familia siempre supo, por ejemplo, tienen que luego hacerlo público, sugiero, o denunciar, Ok, si es útil para su situación, su caso. El caso de hacerlo público, el denunciar eso es de a fuerza. Eh, Tienen que pues atenderse, si tienen una implicación mental o psicológica, pues tiene que atenderse. Hay casos muy extremos, o sea, que te digo, terminan quitándose la vida o claro. terminan en una situación cíclica. Hay recomendaciones de policías cibernéticas del mundo. Si es alrededor del dinero, pues nunca mandes nada, pues luego te van a pedir más. Igual si te piden más, pues no mandes más, etcétera, ¿no? O sea, hay como muchos protocolos alrededor del tema que yo creo que es importante que la gente busque y se entere. Y que también el mismo Estado pueda hacer la parte preventiva Ok, y puede hacer la parte también de atención a la víctima, o sea, que no se deje a la víctima como, hiciste algo que está mal, que fue algo que se te va a criticar, que fue sucio, y entonces ya como sociedad te juzgamos y te prejuzgamos en una parte, sino por el contrario, oye, pues vamos a hablar contigo, pasó esto, así como a otras personas les pasa otro tipo de delitos donde son víctimas de una situación de drogas, de una situación de otro tipo de cosas, de violencia, pues bueno, pues acá también hay víctimas pero de un tema digital. O sea, no tenemos por qué, al ser un tema público y rescatable y fácil de recordar al estar grabado o al estar, pues ahora sí que en el ciberespacio, pues no tienes por qué estarlo revictimizando, ¿no? claro. ¿Te pasó cuando eras menor de edad? ¿Te tardaste algunos años no sé si denunciarlo y hacerlo público? Digo, yo sé que ahorita yo te he visto en el Congreso, tú votas lo que Jesús Elizondo quiere, o sea, lo que te dice tu forma de pensar, pero de alguna manera alguien ha intentado usar este tema para presionarte en este tiempo que ya llevas como legislador o en tu campaña o cuando en estos últimos años que has querido incursionar, estar en ser parte de la función pública. Mira, así como presionarme no, porque desde el momento que lo denuncié y hice público, les quité esa arma contra mí, ¿no? Sí, Porque claro. pues ya sería algo inutilizable, ¿no? Ya era público. Sí como golpeteo, Ok, pero pues nada más, o sea, vaya, no es algo que afecte porque a veces que lejos te ayuda, ¿no? O sea, genera una situación en donde, digo, si no saben que es menor, etcétera, quien está ahí, pues pueden caer en una cuestión de morbosa, pero si sí saben que es un menor, pues se ven mal. ok, Y si yo estoy dando la cara diciendo lo que pasó, etcétera, eso habla también de mi rectitud, pero también de que estoy echado para adelante. claro. Y recordar también, y creo que es importante decirle a la gente, o sea, eso que me pasó a mí o que le pasa a otros con el tema del grooming, pues no es un escándalo sexual como el de los actores o políticos adúlteros o acosadores, etcétera, que ellos están haciendo una conducta negativa Sí, de un daño a un tercero. Acá se trata, bueno, en mi caso, de un menor que no se dejó extorsionar. En el caso de otros, pues de víctimas también que no se dejaron extorsionar o manipular. Entonces, sí hay que hacer esa diferenciación. Yo por eso lo platico así tan abiertamente y creo que, pues es un buen paso, ¿no? Digo, que como legislador me toca ahora presentar, pero también socializarlo para que aquellos que nos escuchan y que yo estoy seguro que más de uno va a salir, pues también me puede buscar, ¿no? Y encantado de hablar con ellos o ellas. oye Jesús, digo, tú hiciste esta iniciativa en el Congreso, la presentaste, has hablado con los compañeros legisladores, te van a apoyar en esta iniciativa. ¿Cómo ves a los demás en cuanto a este tema? Pues mira, sí se suscribieron todos los partidos, salvo el PAN, que Ok, sé que ellos traen su primera propuesta, pero bueno, lo importante es que también les interesa el tema. Y pues yo sí creo que va a avanzarse en el tema. No sé si en meter agravantes en los dos delitos, pero se va a avanzar. Hay un gran interés de toda la legislatura en el tema de protección a menores, ok, porque hay una gran deuda en general, hacia las políticas públicas de menores. Como las y los menores no votan,
por muchos años, muchas leyes o programas, pues no se hacían pensando en ellos, ¿no? Ok. Y creo que es importante justo ahorita que tenemos esta oportunidad, que aún estamos a tiempo, pues que Nuevo León se apunte de lanza en el tema, ¿no? Y creo que, vaya, estos temas de delitos digitales tienen pocos años, ¿no? Pues de la ley Olimpia no debe tener más de 5 años. O sea, todos estos temas son leyes que están cambiando, cambiando, cambiando. Y que, bueno, yo como legislador más joven y aparte con una experiencia personal, pues creo que estoy obligado a hacer algo, ¿no? Claro. La extorsión, ley Olimpia. Hace poco se tipificó como delito también el acecho, que no sé si también es un tema digital o es parte de esto. Pues es de los dos, digo, el acecho puede ser un acecho digital o más presencial, que es lo que pasa. Fue interesante porque había que ver la forma que el acecho no aplicara, por ejemplo, para un paparazzi, un periodista. Ok. Como tú, por ejemplo, si tú tienes tu derecho como periodista de ir y Estar buscar, tomando- estar afuera de la oficina del alcalde y estar tomando fotos, etcétera, pues estás haciendo tu labor periodística, ¿no? Claro. Entonces, fue por una activista, Valeria Macías, muy valiente, muy buena causa, ya se aprobó. Es un tipo de delito nuevo. Aquí, pues lo que yo estoy proponiendo no es que sea un nuevo delito, se está grabando dos delitos existentes, pero más bien es un es una práctica. Hay países como el Reino Unido que sí está catalogado como un delito diferente. Ok. Digo, a mí me encantaría, ¿no? Pues, entiendo que el Código Penal está escrito de cierta forma, digo, pues, es una cuestión de tecnicismo jurídico, pero sí se le da una atención especial. ¿Por qué? Porque al haber elementos de extorsión de una minoría de edad, sexuales y en línea, pues tienes ya muchas complicaciones. Ya son cuatro temas que por sí solos son muy, muy, muy complejos. Y al ponerlos en una sola situación, pues requiere de su análisis correcto, requiere de un castigo específico con medidas específicas, castigos mayores para una reincidencia también. Por ejemplo, pornografía infantil es de 10 a 14 años. Con este agravante, pues sería de 15 a 21. La de delitos contra la intimidad son de 9 meses a 4 años. Entonces, aquí sería de 1 año a 6, más o menos. Entonces, sí es un incremento sustancial en las penas, pero más que en las penas, por eso repito, se tiene que hablar de la atención a las víctimas, se tiene que hablar, pues, de la parte preventiva. O sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, concientizar y saber qué puede pasar y que si te llega a pasar, pues no estás solo y hay manera de actuar para que no te sigan extorsionando. Ahorita te platiqué el tema del acecho. Ese tema del acecho, creo que esa iniciativa se inició en la legislatura pasada. ¿Crees que en esta legislatura pueda salir esta iniciativa que estás hablando del grooming? Yo creo que sí, porque al final pues son modificaciones al Código Penal. Digo, seguramente habremos de hacer mesas de trabajo. Las otras que son a la Ley de Protección de Niñas y Adolescentes, a mí me gustaría, no sé si dé el tiempo este periodo legislativo, porque tenemos varias reformas que hacer. Me gustaría encabezar ese esfuerzo. Yo sí creo que los vamos a poder sacar, que buenos cambios se van a poder hacer. Bueno, a ver, el tema importante mencionar de estas iniciativas se tocó en la mañanera. Ok. Un periodista le preguntó a la presidenta sobre mi caso, que conoce, y que hizo la mención que efectivamente, aunque ya está tipificada el delito contra la intimidad, etcétera, al haber un elemento de extorsión contra un menor, pues lo convierte en algo más grave. Porque justo a nivel nacional se planean hacer, aún no está el documento, una nueva ley nacional contra extorsiones. Ya. Que en general, digo, aplica para extorsión a un empresario, cobro de piso, todo tipo de extorsión. Pero ahí sería interesante ver, en el marco de esa nueva ley de contra extorsiones, cómo englobar esto también, ¿no? Ok. Porque eso se presta mucho también y nos da una oportunidad de hablar de labores de prevención, labores operativas. A ver, si hablamos de las policías cibernéticas de las fiscalías, desconozco porque es información clasificada. ¿Cuántos elementos hay con los dispositivos para intervenir y estar viendo y buscando a los responsables de un tema digital? Pero pues imagínate, si en un caso tienes 40 o 30, por decirte, casos de gente que denunció acoso, ciberacoso, sea una cuestión grave como el grooming o una cuestión simple como un comentario, etcétera, pues ¿qué es más importante? ¿Eso o encontrar a una persona que acaban de secuestrar? Pues obviamente a la hora de ponderar, pues dicen, oye, esto urge, Claro. porque son minutos, segundos que valen la vida. Y se quedan rezagados los casos como el mío. Y yo creo que ahí tiene que haber una mayor inversión. Digo, en la fiscalía ya aumentó el presupuesto este año. Tenemos que buscar que tenga un mayor presupuesto para tener una mejor policía cibernética. Inclusive pudiera ser un tema que Nuevo León pudiera presumir al resto del país. Oye, pues nosotros tenemos
mayores capacidades en el ciberespacio. Ojo, sin caer en el espionaje, simple Claro. sencillamente dentro del marco normativo, las leyes que ya tenemos, e inclusive ahora con la reforma judicial, oye, pues que haya 2, 3 jueces que estén dedicados exclusivamente a los temas digitales. Oye, que te hackearon la tarjeta, bueno, pues ya tal tiene el enlace con la fiscalía, ocupamos meternos a tal dispositivo y sale la orden del juez y rápido, porque si no, ¿cómo das con la gente? Que estaría ideal porque, a ver, la percepción realmente de la gente es que no tenemos en México una inteligencia digital o ciberpolicía. Porque, te voy a poner un ejemplo que nada que ver de lo que estamos hablando. De repente salen muchos, últimamente con el tema de inseguridad, salen de que, oye, es que reclutan personas a través de redes sociales, ¿no? En grupos y que pago tanto si quieres pertenecer a tal, Sí. ¿sabes? Entonces yo esperaría, como ciudadano, oye, si tenemos inteligencia, pues métete rápido a ese tipo de publicaciones y da con las personas que están ofreciendo ese tipo de trabajos para el crimen organizado. Entonces la percepción que muchos tenemos es que no existe en México inteligencia para frenar. Si estos casos no, pues tampoco estos casos que estamos platicando. Fíjate que de esos casos yo sé de buena fuente que sí se está Se están atendiendo, atacando, ok. como sting operations, como operaciones encubiertas. De hecho, en Hong Kong, la policía de Hong Kong, cuando estudia allá lo hace mucho. Inclusive, como por ejemplo, trata de blancas, mandan oficiales Ok. encubiertos a contratar escorts y demás, y así dan con todas las redes, ¿no? Y protegen a las mujeres y también hombres Ok. de la trata. Y aquí en el caso del reclutamiento de la delincuencia organizada, se está haciendo no solo tirar las páginas, que en la mañana ya lo han comentado, pero también a través de operativos encubiertos. Creo que es una labor que falta que se haga a nivel local, o sea, en los estados creo que hay una gran área de oportunidad. Y justamente en este fortalecimiento de las policías cibernéticas, pues atender ese nuevo tipo de delitos y de realidades, ¿no? O sea, al final, pues son cosas que están pasando, que la sociedad está cambiando, que no queda en letra muerta. Viene el tema de la inteligencia artificial a cambiar todo. Por ejemplo, Sí. ya aprobamos a nivel local que se incluya el delito de violencia digital, que eso ahora ya hay aplicaciones que pues yo descargo 20 fotos tuyas, que al igual de que tu servidor pues, somos figuras públicas, fotos normales, no con ropa, y yo las pongo en la aplicación y le digo, hazme una foto, un video así, 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 y te lo hace. Sí. Entonces ya entras en una nueva dinámica de difusión de material que está hecho con inteligencia artificial, pero que también se puede prestar a un tema de grooming, ¿no? Un Sí. tema de extorsión. Por ejemplo, en diciembre fui a una posada, me invitaron por ahí los de comunicación del estado y me tomé una foto con el gobernador. No sé si nos llevamos bien o no, simplemente me tomé una Ya foto sé por... qué vas a decir. La Sí. aplicación que se besan. Ajá, entonces Sí. me mandaron un video donde yo me doy un beso con el gobernador. Entonces, esa parte, digo, obviamente yo no lo denuncié porque yo lo tomé como, pues se me hizo gracioso. Sí. Pero a lo mejor a mí no me causó problema, pero a lo mejor a otras personas ese tema sí le puede afectar y simplemente pues es con inteligencia artificial. Sí, no, a ver, yo creo que esa parte de la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado. Es difícil entrar en regularlo, Dios federal, porque la idea tampoco es coartar la libertad de expresión o la utilización de estas herramientas que al final son necesarias para ser competitivos. Pero ahorita este es un caso bien interesante, que eso que te pasó, hubo quien se le hizo chistoso. Ujú. Por ejemplo, hay caso algo similar que pasó a mí, pero diferente, porque en su caso, pues él fue mayor. Pues el futbolista Sague, pues todo el mundo se burló de él y Ah, sí, hasta claro. se hizo meme. Cuando, digo, pues ya el señor era mayor, sí, pero pues al final fue víctima. O sea, también, ¿qué onda? Él usaba en sus comerciales. Sí, bueno, él lo O capitalizó. sea, las palabras, pues. Sí, él lo capitalizó a su favor, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahí, esa parte como sociedad, pues tenemos que hacer más conciencia, ¿no? Porque, sobre todo cuando hablamos de menores, pues hay una situación de vulnerabilidad, de un excremento social que hace que pues se sientan culpables, etcétera, y que puede desencadenar una situación muy lamentable. Oye, ahorita hablamos del tema nacional y de la mañanera de la presidenta Claudia. Y la presidenta traía dos banderas hace poco, el tema del nepotismo y el tema de la no reelección. Uno en teoría para el 27 y otro para el 2030, corrígeme si me equivoco. Uh-huh. Y en ese sentido te quiero preguntar, tú eres un legislador muy joven, con esta ley que se pretende de la no reelección. Te lo pregunto, ¿tú crees que, por ejemplo, tú en una sola legislatura crees que es suficiente para un diputado hacer cosas o las cosas que propusiste en campaña o simplemente las iniciativas que traes se complete con una sola legislatura o sí habría la manera de que pudieras tener 2 o 3, como Mira, actualmente, ¿verdad? Mira, primero, antes de entrar en no reelección, Ajá. quiero hacer un paréntesis, tema de no nepotismo, es algo que a mí me da
muchísimo gusto. Sí. De hecho, lo he tomado como una bandera propia. Yo propuse la homologación de no nepotismo. Me adelanté al documento de la presidenta. Ok. Ya estamos en estos días presentando la homologación local, ya de no nepotismo y no reelección. ¿Por qué el no nepotismo es importante? Porque, y yo lo platico como alguien que empezó a los 14 años en política, pues siempre compites con los juniors, los sobrinos, los hijos del nieto, el no sé quién. Y no está mal que quieran participar, pero muchas de las veces, si tú lo sabes, Carlos, ponen a sus hijos o ponen a sus sobrinos, pues no porque sean brillantes, talentosos, se lo hayan ganado. Los ponen para que les cubran un lugar y que no se destape todo lo que se robaron. Sí, es para continuar. Para cubrir un interés económico, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa parte es bien lamentable porque como sociedad no nos damos cuenta, no diferenciamos a veces. Y el que se prohíba en ley que se pueda heredar el poder de esa forma. Pues en México no hay monarquía, no hay nobleza. Desde que se independizó el país, bueno, sí, una lucha constante en contra de los privilegios, sí, de los títulos nobiliarios, etcétera. Entonces se convirtieron los apellidos en una nueva especie de título nobiliario político, y pues eso no podemos permitirle a una república como la nuestra, ¿verdad? Claro. Sin decir marcas, porque no me quiero pelear con nadie. Y luego, la parte de no reelección. Yo antes estaba a favor de la reelección. En alcaldes, sobre todo en alcaldes, porque un 3 años se me hace muy poquito. Y de legisladores sí creo que 2, 3 periodos hubiera sido bueno, pensando en que te permita tener una especialización. Como a mí me gusta mucho el tema parlamentario, me gusta el debate, me gusta la parte del proceso legislativo, pues me gusta, pues creo humildemente que se me da. Pero luego también viendo, y creo que ahí le reconozco mucho a la presidenta, viendo una realidad que tenemos como país, que muchas veces la ciudadanía no distingue qué es lo que hace un gobernador, qué es lo que hace un alcalde, qué es lo que hace un diputado local, qué es lo que hace un diputado federal. Entonces a veces vota por las marcas de los partidos sin fijarse en los nombres o nada más en los nombres, etcétera. Entonces terminas teniendo en posiciones perpetuas a gente que no te suma nada, que ya fueron diputados 3, 4 veces y que han hecho por Nuevo León, Sí. que han hecho por México. En cambio, el forzarte en una no reelección le da oportunidad a nuevos perfiles de que participen. Y yo sé que a mí no me conviene decirlo porque me encantaría o no estaría en contra de reelegirme. Pero bueno, cuando no era diputado decía, pues ¿por qué no me dejan a mí? Claro. Entonces, esa parte creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro que con un buen trabajo, dándole resultados a la gente, habrá oportunidad de ayudar en alguna otra trinchera. Si no es en el Congreso local o si se puede en el Congreso local, pues ya veremos. Pero creo que es bueno que se acote la no reelección. También pero a mí se me hace más importante todavía la parte de no nepotismo. O sea, creo que ahí estamos atendiendo un gran problema que había en el país, sobre todo cuando se empiezan a introducir las cuotas de género y las cuotas minoritarias especiales de jóvenes y así. Pasaban, a veces decían, no, es que aquí se ocupa un joven y pues no hay ni un joven y a quién, a ver, tu sobrino, tu hijo, y empezabas con esas prácticas, ¿no? Sí, no, a ver, acaba de pasar, por ejemplo, no, es otro tema. Ahí hablar no sé cómo se llama esta cuota, pero, por ejemplo, el nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano que entró por medio de una cuota. En el registro, porque sí ganó... la mayoría. La mayoría, pero en el registro sí lo registraron como una cuota de estas, ¿no? Que no me acuerdo el nombre exactamente cómo se llama la cuota. Personas con discapacidad. ¿Tiene otro nombre? Sí, pero él entró grupos como vulnerables. Sí, grupos, bueno, no recuerdo. Pero sí, de acuerdo contigo. A ver, ¿y estarías de acuerdo, por ejemplo, o te gustaría, a lo mejor no una reelección, pero una ampliación en el periodo legislativo? O sea, pues, en lugar de 3 años que fueran 4, por ejemplo. Habría que tener cuidado en la cuestión de los tiempos. Yo creo que es bueno en una democracia que en el mismo año que tú votas diputados, votes presidentes y todo. Okay. Porque si lo tienes desfasado, pues como pasaba en Coahuila antes, en Coahuila mucha gente le dice, ¿por qué es el único estado donde el PRI sigue existiendo? Pues porque tenían antes todo desfasado. Sí. Entonces en 2012 ganó el PAN. Y en 2006 también le fue muy bien. O sea, pero como votaban el gobernador y los diputados y los alcaldes en años diferentes, en lugar de tener 60% de participación, 50% de participación, tenías 30%. ¿Y quién salía a votar? Pues tu gente. Pues tu estructura. Exacto. Entonces yo creo que sí es importante que se empate. Y el hacerlas de 4 o 5 años sería desempatarlo. O sea, habría que cambiar inclusive los periodos presidenciales o de alcaldes también, ¿no? O sea, no podemos estar desfasados. Sí, y te lo pregunto porque un senador de aquí de Nuevo León comentó una posible propuesta, ¿no? De ampliar las alcaldías a 4 años en lugar de 3. No sé si la escuchaste. Sí, lo escuché. En Coahuila había alcaldías de 4 años. No funcionaba muy bien.
no había, había una desconexión entre los periodos legislativos, las gubernaturas, las alcaldías, y esos tiempos políticos son importantes, porque por ejemplo, si es un alcalde que te toca entrar cuando hay un gobernador nuevo, pues hablas con él, trabajas bien con él y ya estás seguro que esos 3 años vas a trabajar muy bien. Pero si a la mitad de tu trienio como alcalde o tus 4 años ahí eres un gobernador y apoyaste a otro, híjole, pues esos 2 años te la va a hacer de vida de cuadritos, ¿verdad? Entonces, esa parte que a veces no se dice, pero hay que analizar también, ¿no? Yo creo que hay reformas en cuestión del sistema electoral que serían más interesantes. Por ejemplo, los cabildos. Ok. Hay regidores muy talentosos que alzan la voz y seguro tú también conoces varios, pero la gran mayoría, pues nadie sabe ni quién son o de dónde vienen. Yo soy de la idea que los regidores debiesen de estar votados por medio de una lista y que el que saque más sea el primero que entre, el segundo que entre, el tercero que entre, el cuarto que entre. Hay estados donde, por ejemplo, las sindicaturas, como en Chihuahua, en Nayarit se votan los regidores aparte, pero en Chihuahua se votan los síndicos, los 2 síndicos municipales se votan aparte. Y es bien interesante porque como hay un síndico que ve el patrimonio del municipio, los terrenos, los edificios, todo, y hay otro que ve la hacienda, el dinero del municipio. Ok. Ha habido casos como en Juárez, pasó una vez, en Ciudad Juárez, que había un alcalde independiente. No Juárez aquí, ¿verdad? No, allá. Juárez, Chihuahua. Había un alcalde independiente y un síndico del PRI. Y estaba bien interesante porque el síndico de otro partido decía, espérate, eso que estás gastando no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y entonces genera equilibrios. Yo creo que tal vez tener sistemas donde el síndico se vote aparte o los regidores se voten a través así, yo creo que sería bueno. Igual que los pluris. Por ejemplo, yo los pluris siempre he dicho que hay que salir como Japón. En Japón hay unas listas que tú vienes pluris y vienen 20 nombres, pero tú pones, pues a mí, pues si tú vienes en la 20, pero eres el que más quieren, pues si vas a tener una tachita. Ok. Y el que tenga más tachitas ese es. Fíjate qué interesante, no lo había pensado. Porque hay partidos que ponen en la primera pluri a alguien impresentable y sí, luego... Al que tienen que cuidar. Y a lo mejor tú, sí te gusta su candidato, pero dices, ay, pues no, mi voto le va a ayudar. Pues de esta forma lo rompes eso. Sí. Dices, oye, pues yo voto por esta persona. Porque los pluris no necesariamente son malos. Le dan representación a los partidos chicos, a sectores de la sociedad. Por ejemplo, en otras épocas y también ahorita, pues, oye, en las pluris pues metes a un representante, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? El sindicato electricista, el sindicato de actores, maestros, o sea, y no está mal que tengan una voz y una representación, pero pues que lo vote su gente. Sí, está muy interesante. No, esa es una buena idea federal. Digo, si alguien me la quiere robar, adelante, no pasa nada. Está interesante. Oye, lo del grooming es una propuesta también muy interesante, pero no es la única que has metido como iniciativa en el Congreso. Estaba viendo tus redes sociales y vi que tienes una para modificar el consejo del Instituto de Movilidad y otra que también habla de la iniciativa de rutas públicas de corredores industriales de transporte, hablando de movilidad, que aquí en Nuevo León es un caos. Y me llamaron la atención estas dos que hablan de la movilidad, porque yo estaba trabajando en una iniciativa no parecida, pero también donde hablaba que a estas empresas de plataformas como Uber, Didi o particulares, etcétera, se les permitiera, como en otros estados y en otros países, meter autobuses de más de 20 personas, 30 personas y que también tuvieran rutas y que las personas, pues en lugar de esperar el camión 2 horas o 3 horas, agarraran un camioncito de este tipo y que pagaran un precio más accesible y te llevaran de punto A a punto B ya establecido, ¿no? Entonces se me hace muy interesante que te metas a temas de movilidad. Es un gran tema la movilidad. De hecho, te platico, en mi distrito, el distrito 13 de Guadalupe, toda la avenida Juárez hacia abajo, pegado al cerro, desde Fidel Velázquez, pasando Plaza Arcadia hasta Juárez. Curiosamente, es la primera vez que yo he visto que en una encuesta de Guadalupe, en muchos años, la principal preocupación no sea la seguridad, sea la movilidad. No es común. O sea, tenemos desde el 2000, desde que empezó la mal llamada guerra contra el narco de Calderón, que siempre sale seguridad. Y ahora sale movilidad. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudad, una metrópoli, no nada más Guadalupe, colapsada, un transporte público ineficiente. ¿Por qué? Por corrupción, falta de planeación. A ver, ¿cómo es posible que se manden a comprar camiones chinos del otro lado del mundo, que a los 2-3 días se están descomponiendo y tienes que dejar otros como Yonke para darle las piezas? Cuando aquí en Nuevo León está la planta de Mercedes-Daimler en García, que hace más de la mitad de los camiones urbanos del país. Y que si se te descompone, pues mandas a alguien en 1 hora, te trae la pieza. Sí, claro. De entrada, ¿no? La forma en la que se han planeado los nodos de transporte alternativos, las líneas del metro pues no se han acabado, cuando se supone que iban a estar acabadas y pagadas. Y no hay alternativas. En la Ciudad de México no todo es metro. Pues tienes los sistemas de BTRs, Transmetro,
Metrobús, Cablebús. No estamos explorando esto. Entonces, esas dos iniciativas muy puntualmente. Primero, modificar el Consejo de Lima, el Instituto de Movilidad, para incluir ciudadanos, incluir representantes de las universidades. Porque imagínate, en ese consejo se decide el tarifazo, no lo deciden los diputados. Hay mucha gente me reclama, me pregunta y no depende de los diputados. Que estás en contra tú del tarifazo. Claro, estamos completamente en contra. De hecho, pedimos que se le dé para atrás, ahora que ya se aprobó esta deuda y que hay este recurso, porque tú no puedes poner un aumento sin justificarlo en una mejora del servicio o un aumento de rutas. Hay un exceso de demanda, eso es lo que hay, y hay una falta de oferta. O sea, se juntan las dos pesadillas, ¿no? Entonces, modificar el consejo, porque hoy, a como está el consejo, la mayoría está controlado por el gobernador. Entonces no sirve más que como un instituto palero para que se ratifiquen las decisiones que hace el gobierno, cuando debiese ser un contrapeso. Y luego la parte de transporte industrial, esta es una propuesta interesante, platicada con varios empresarios de aquí del estado. Tenemos, como en cualquier estado avanzado, corredores industriales, corredor industrial Santa Catarina, en García está el corredor industrial de Berto Castillo, corredor industrial Lincoln, en Apodaca el corredor industrial de Miguel Alemán, está en Salinas Victoria el corredor industrial en las carreteras, etcétera. O sea, hay varias zonas en donde hay muchas empresas, muchas grandes en un solo tramo, obviamente por la cuestión logística, electricidad y demás. Y muchos de sus empleados trabajan en lejísimos. Por ejemplo, muchas de estas grandes empresas de García, por no decir marcas, una de ellas, una de las más grandes del estado, más de la mitad de sus empleados viven en Juárez o Guadalupe. Okay. Y tienen, claro, como es una empresa muy grande, sí les costea tener un transporte particular de personal, que los recoge en la estación de exposición, que los recoge en la estación de Eloy Cavazos y luego se los lleva. Pero de todos modos se echan 4 horas y media al día de su vida en transporte, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué proponemos? Y esa es una iniciativa que beneficiaría sobre todo a las pymes. ¿Por qué no, a través de convenios que las empresas y cámaras puedan firmar con el Instituto de Movilidad para que tengan sus propias rutas que financiadas por las empresas, camiones y operadores se compren las empresas? Y hay muchos esquemas posibles. Eso ya no le toca al legislativo, ya le toca a ellos en los convenios. Okay. Por ejemplo, pudieran, a lo mejor, que sea gratis para las personas que son de las empresas que están pagando, y las empresas medianas y chiquitas, pues que paguen 5 pesos o 4 pesos para recuperar el costo. Entonces ya estás cubriendo una necesidad de movilidad como tu empresa, pero también estás dando un servicio social al área y a las empresas que son proveedoras tuyas, claro, chiquitas. O sea, empresas de 100, 50 empleados que pues yo tengo amigos que tienen empresas de ese tamaño, pues no les da tener un transporte personal, no solo por la lana, porque oye, pues uno vive acá, pues no, logísticamente no se puede. Claro. Y el tener ese tipo de rutas, como ya lo hacen las universidades, por ejemplo, sí, sirve, pero que no sea particular, o sea, que pueda ser público para que se pueda subir cualquiera. Qué interesante. Que se pueda subir cualquiera y que, oye, te subiste a lo mejor la última estación de la ruta Guadalupe-García, así, ruta Guadalupe-García, que a partir, no sé, de Eloy Cavazos, ya no se para esta García. Así. Entonces ya si estás en Eloy Cavazos y te subes, oye, ¿eres de la empresa? Es gratis. ¿No eres de la empresa? Bueno, son 5 pesos nada más. Y te dejas hasta allá. Y ya en lugar de tomar 2, 3 camiones y te ahorras 1 hora de tu vida. Sí, no. Y te ahorras 5 pesos o 10 pesos, ¿no? O sea, se necesita este tipo de plataformas. Porque sí, hay una necesidad gigante. El Estado ya nos dimos cuenta que no te las puede dar ahorita. No puede cumplir con el servicio de transporte. No puede cubrir con el servicio de la movilidad que es necesaria en el Estado. Y, por ejemplo, bien dices, las rutas, las líneas del metro, pues van a estar bonitas seguramente, pero no lo van a terminar al menos en este periodo, creo yo. Y no sé si, pues no hay un proyecto como tal, un plan estratégico, no sé si van a funcionar. Mira, no es el hilo negro. En el plan original de Metrored del 91 decía que el metro en Guadalupe, por ejemplo, iba a llegar hasta la Avenida México, hoy Israel Cavazos, sí, y pues no llega hasta ahí. Hoy se necesita que llegue hasta Juárez. Pero por una cuestión económica y de planeación de la ciudad, creo que hay que revalorar qué extensiones del metro se tienen que hacer y cuáles no. Se tiene que revalorar por una cuestión de que este ya es un problema urgente. O sea, claro que lo ideal sería que hubiera 10 líneas más en la ciudad, pero no hay tiempo, no hay dinero que nos dé. Menos por cómo va a estar la economía, por lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, oye, ¿qué alternativas vas a hacer? El proyecto de la Ecovía no era malo. Mal implementado, pero no era malo. Pues hagamos más líneas de BTR en otras partes de la ciudad. Busquemos tener rutas transmunicipales. Somos una ciudad de montañas, sistemas de cablebús. Ver los proyectos a lo mejor como APPs que sean pagados de cuota
túneles, el arco vial, que en su momento no se pudo hacer, el arco vial sureste, el proyecto que se planteó, que luego ya ni se dijo nada de conectar García con Santa Catarina, o sea, esos grandes proyectos de infraestructura, el tren suburbano de García al aeropuerto, que también ayudan a complementar y a desfogar el tráfico de la ciudad. O sea, yo seguro aquí les toca, ¿no? La universidad, 2 horas de fila, toda la gente que vive en Ciénaga, que vive en Suazua, pues es ilógico. Sí, cuando en carro sin tráfico llegas en 20 minutos. Y tienen 2 opciones, o es Universidad o Barragán, y las 2 se ponen igual. Exactamente. Entonces, si ya sabemos cuál es la necesidad que hay, es más, mucha gente, claro que el costo es elevado, pero mucha gente me ha tocado, no es un tema del costo, sino que es tanta la necesidad que por eso luego pagan un taxi pirata de 40, 50 pesos para que los lleve. Sí, justamente. Hablar también de sistemas de carpool, la obligatoriedad del carpool. Digo, San Pedro lo hizo en Alfonso Reyes, digo, pues obviamente un municipio muy nice con alto poder adquisitivo, pero pues hablemos también del carpool, hablemos del transporte escolar, hablemos de carriles exclusivos. Hay países donde si van más de una persona, más de 2 personas, tienes un carril, puedes usar un carril y los otros en los otros. Y eso incentiva que más gente vaya en el mismo vehículo, que hagan viajes. Sí, no, a ver, de que ocupamos alternativas, se necesitan muchísimas. Uh-huh. Qué bueno que ya te metiste al tema, qué bueno que te subiste. ¿Eres parte de la comisión en el Congreso? ¿O no, soy presidente de Economía, por eso presento la de Transporte Industrial, vicepresidente de Seguridad y Justicia, que ve temas como el de grooming, integrante en Anticorrupción, Presupuesto, Quinta Acción de Juventud. Esas son mis comisiones. Ok, bueno, Chuy, pues ya diputado Jesús. Ya para terminar, Jesús, algo que le quieras platicar a la gente que nos ve, que nos escucha en este medio de comunicación de Realpolitik México, y pues la gente que ya te sigue en tus redes sociales, y pues también para por ahí a la gente que todavía no te conoce. Pues agradecerles, invitarlos a que me sigan como Jesús Elizondo S en Instagram, Jesús Elizondo en Facebook. Estoy a sus órdenes en este tema del grooming. Si quieren platicar conmigo, tienen alguna experiencia que compartir, que quieren denunciar, estoy a sus órdenes, me pueden buscar. Y soy todo oídos, ¿verdad? Para sumar y hacer equipo. Muy bien, señores, pues ya lo escucharon. Jesús Elizondo, diputado local del Congreso del Partido Morena. Es el distrito 13. 13. Síganlo, escúchenlo, conózcanlo, compartan. Y Jesús, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues te vamos a volver a invitar para seguir platicando de los avances y cómo va esta iniciativa en contra del grooming. Va, muchas gracias, ¿Sale? Carlos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.